La última charla del día de hoy está a cargo del maestro Felipe Chávez. Felipe es magíster en creación de guiones audiovisuales de la Universidad de La Rioja, en España, licenciado en Filosofía, Pensamiento Político y Económico de la Universidad Santo Tomás, es licenciado en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, docente, artista, investigador y guionista con 20 años en creación en teatro, literatura, artes visuales y cinematografía, áreas en las que ha ganado becas de creación y gestionado proyectos de formación y difusión para diferentes comunidades del país. Felipe promueve una línea de investigación en culturas populares, cultura festiva y arte experimental, en donde combina elementos de las artes escénicas, las artes vivas, la fotografía y los medios audiovisuales para generar narrativas crossmedia con altos valores estéticos. Es autor de 5 libros sobre arte y cultura, editor de la revista digital portalescena.com y director creativo de la productora arnicoestudio.com. Maestro, buenas tardes, bienvenido a este espacio. Entonces, ¿Cómo estás? muy bien, gracias. Creo que ya cuenta ¿Estamos con... bien? ¿Estamos Sí, bien de audio? sí, lo escuchamos muy bien. Muchas gracias. Porfa, antes de arrancar, dime qué tiempo límite tengo, porque yo soy de los que no les pagan por empezar a hablar, sino para que se callen. Entonces, para no excederme. Maestro, estamos alrededor de 45 minutos y dejar otros 15 minutos para una ronda de preguntas si las hay o de comentarios. ¿Listo? Listo. Bueno, gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias por estar aquí, por propiciar este espacio para que nos encontremos, para dialogar. Creo que igual que la conclusión anterior, pues este asunto de la digitalización del mundo de una manera extraña nos ha ayudado a estrechar lazos en la distancia, a conversar con quienes no habíamos conversado, a aprender a hacer este ejercicio tan complicado a veces de hablar frente a la pantalla. Uno acostumbrado a hablar en su aula de clase, pero creo que hemos expandido nuestras aulas y nuestros corredores para hablar. Eh, Creo que hemos hecho un mundo, no sé, con otras conexiones que aún no terminamos de entender. Pero bueno, a lo que vinimos. Yo quisiera hablarles, bueno, en primer lugar, que estoy desde Villavicencio en este momento. Acá trabajo con la Universidad Santo Tomás, con la licenciatura en Artes Plásticas, y la licenciatura tiene un semillero de investigación llamado Interartes, que está adscrito al grupo de investigación NACOTA. Que es un grupo, pues, interfacultades, donde nos convocan muchos intereses, pero uno de esos es la filosofía para niños, y en este momento estamos terminando una publicación que recoge varias de las experiencias que hemos hecho desde unos semilleros que tenemos en emprendimiento, en filosofía para niños, y nosotros desde el semillero Interartes tenemos ahí un capítulo. Entonces, el libro ya se encuentra en su último momento editorial, después de pasar todos los filtros. Dentro de poco se los podremos compartir. Yo me voy a referir en este momento a nuestro capítulo del Semillero Interartes, donde contamos diferentes anécdotas de procesos que hemos hecho desde la creación, desde la reflexión pedagógica, preguntándonos por este asunto del conflicto armado en Colombia. Entonces, lo primero que hicimos fue acercarnos como a las ideas del arte conceptual, repasar eso en la historia. Les estoy hablando del año 2017-2018. Con los estudiantes desde esa época nos empezamos a preguntar por las estrategias del arte conceptual, pero sentíamos que había un poco, digamos, un vacío ahí en la formalización, en la materialización de las obras, y encontramos que para llegar a ese mundo de lo, comillas, conceptual, tendríamos que abordar primero una temática, y esa temática la abordábamos desde una pregunta. Entonces la pregunta, el detonante fue: ¿qué tan cerca estuve yo o estuvo mi familia de una acción, de una situación del conflicto armado en Colombia? ¿Qué tan cerca estuve del conflicto armado? Desde esa pregunta arrancamos a preguntarnos cosas. Entonces la primera respuesta, pues, de estudiantes de 19, 20 años es: pues más o menos a mí no me tocó. No, profe, yo soy afortunado, a mí no me tocó la violencia.
pero bueno, ¿qué tan cerca? ¿Alguien de tu familia, de tu municipio? ¿Qué historia has escuchado? No, profe, a mí nunca me tocó, yo siempre vi eso por el noticiero. Fue como la primera respuesta de todos, pero empezamos a indagar con metodologías de la investigación, como desde el interaccionismo simbólico, y empezamos a conseguir objetos en las casas que nos pudieran contar historias de la historia familiar. Y entonces ahí empezaron a aparecer estas historias cercanas al conflicto. Entonces les quiero compartir la pantalla, que no me acuerdo cómo se comparte por aquí, o no sé si... ya, compartir pantalla. Bueno, entonces les voy a compartir cómo empezamos en el semillero. Imagínense esta historia. Una estudiante de poco más de 20 años, 20, 21 años, encontró que un primo suyo había sido soldado profesional y que ese primo que murió antes de que ella naciera, había muerto en un campo minado. Y la manera como habían hallado los restos de ese cuerpo, pues era muy desgarrador la historia que ella logró como sacar de las entrañas de su familia, y al final reconocieron a este primo por un tatuaje que tenía en el brazo. Entonces ella como que había escuchado algo de esa historia cuando era niña, pero era de esos secretos familiares, de esas cosas de las que ya no se habla en la familia. Ella escarbó y escarbó, encontró las diferentes versiones de ese primo militar y entre todos buscamos una manera de formalizar, digamos, una obra o un relato plástico a partir de esto. Resultó entonces que queríamos hacer un brazo que era el brazo de ella misma, que es esta estudiante, Dianita, que está acá a la derecha, y entre todos los del semillero empezamos a reconstruir el brazo de Diana, bueno, con una técnica muy sencilla de molde, que en venda de yeso, y después de tener el molde, lo que hicimos fue llenarlo. Aquí ya por fin teníamos el molde, era un gran logro tener el molde de, del brazo de Diana, y después lo que hicimos fue rellenarlo de yeso, pero un yeso que habíamos mezclado con pintura verde y al que le habíamos metido palos, piedras, hojas, ramas, para que finalmente se viera más o menos de esta manera. Nosotros queríamos que fuese el brazo completo, que el yeso llenara todo el molde, pero no sé, tuvimos un problema técnico ahí y el yeso no llenó todo el molde, y entonces cuando lo desmoldamos quedó así como incompleto, pero paradójicamente eso como que complementaba la imagen que queríamos narrar, que era que a partir de ese tatuaje en un brazo se reconoció el cuerpo de este primo, y era como una manera que encontramos desde las artes de representar y de traer de nuevo la historia de esta historia familiar. Esa fue la historia de Diana. La historia de Yasmín fue muy interesante porque también al principio era, no, profe, a mí no me tocó, mi familia nunca estuvo cerca del conflicto, y resultó que sí, que el abuelo tenía como la tienda de abarrotes en un pueblo, creo que en el departamento del Baupés, y fue la época de las, comillas, vacunas, y estas vacunas, pues llegaba a la guerrilla a cobrar y el abuelo se negó a pagar la vacuna, no pago, no pago, no pago, y le hicieron muchas advertencias hasta que apareció muerto con tantos tiros frente a la casa. Entonces lo mismo, no es una historia que se cuente en la casa, es, de esos temas no se habla, pero esculcar en esos secretos familiares cómo de alguna manera el conflicto sí los había tocado, puso a los estudiantes como en un horizonte creativo muy interesante. Y simbólicamente la obra terminó siendo una sucesión de jeringas. Estas jeringas tienen un letrerito que dice no pago, no pago, no pago, y la última dice no pagó con tilde, pero a ver si la encuentro por acá, pero esta es la obra. Entonces dicen no pago, no pago, no pago la vacuna, no pago la vacuna, no pago la vacuna, y la última dice no pagó la vacuna con tilde, y es la que está acostada. Entonces cuando hallamos este tipo de obras,
digamos, logramos comprender esas estrategias de arte conceptual, que hablábamos ahí de técnicas de instalación, que hablábamos de cambiar la materialidad de las cosas, de cambiar la utilidad del objeto. En esa época nos preguntábamos si la obra requeriría mucho trabajo manual o muy poco, si haríamos técnicas de acumulación o técnicas de seriación. O sea, estuvimos indagando diferentes, digamos, estrategias del arte conceptual y en general del arte moderno, y las estudiantes lograron pues llegar a estas imágenes. Bueno, los estudiantes. Esta obra fue muy chévere porque no fue exactamente sobre el tema del conflicto, sino sobre la situación que se estaba viviendo con los migrantes venezolanos en esa época, eh, pues que en un taxi, en un semáforo, podían entregarte un paquete de billetes por 100 pesos colombianos, un paquete de bolívares, pues que no valían nada. Esta estudiante se acercó a un grupo de migrantes venezolanos, estableció un contacto a partir de una fundación con la que ella trabajaba, hizo unas entrevistas, logró recolectar este material y ella hizo un trabajo como de intervención y de resignificación a partir del paisaje y de la fauna que está representada en esos billetes. Ella lo recortó, pues estos animales y estas plantas que están representadas en los billetes, y los puso como en 3 dimensiones, y pues bueno, hizo una intervención por medio de estos billetes, y ella a partir de esta imagen, que era lo que queríamos, construir imagen, pues podía armar todo un relato de estas personas con las que trabajó, a las que conoció, y pues a las que les pudo ayudar desde el trabajo en la fundación. El caso interesante de esta obra específicamente es que esa estudiante no era de artes plásticas, sino de biología. Entonces era muy chévere que en el semillero pues participan estudiantes de las diferentes carreras, y que en este caso una persona, digamos, sin la fundamentación artística, pues de la teoría artística que sí ven los estudiantes de la licenciatura en artes, pues llegara como a la construcción de este tipo de imágenes. Aquí se ve mejor el tema del paisaje, y tenía que ver con unos apartes que le contaban los migrantes respecto a los recuerdos del paisaje, de la fauna, de la flora de su país. ¿Y cuál otra? Bueno, finalmente la obra de Samuel. Samuel hizo un ejercicio muy, muy interesante, como desde la perspectiva del interaccionismo simbólico. Él hizo una recolección de machetes viejos en las casas de sus vecinos. Él vive en un pueblo que se llama, se me va en este momento, Guamal, Cabuyal, creo que se llama Cabuyal, algo así se llama el pueblo por aquí cerca de Villavicencio. Y él pues encontró un machete viejo en su casa, todo oxidado, y a partir de ese machete nos preguntamos cómo formalizar una obra, digamos, y él logró recolectar entre sus vecinos estos machetes e historias de machetes, porque a este pueblo, perdón, se llama Cacayal, se llama el pueblo, Cacayal, porque esa madera es la madera del cacay con la que hacen, ¿cómo decirlo? Bueno, la parte de madera que tienen las armas, la cacha, bueno, esa parte de madera en la que se cogen las armas, o se hace el cabo del asadón, se hace con esa madera del cacay. Entonces él cogió un tronco, pues que un poco le da el nombre a su pueblo, hizo esta recolección de machetes, y nos preguntamos de muchas maneras cómo intervenirlo, porque hay muchas historias de violencia con machete. O sea, a ese lugar antes le decían Puerto Machete, y se arreglaban las cosas a machete, se arreglaban entre comillas, y bueno, él lo representó de esta manera. Al final, esta fue como algunas propuestas iniciales que él presentó. Al final nos pareció que era como excesivo, y la obra terminó siendo un solo machete, como que no era necesario hacer la seriación de todos los machetes, aunque había sido interesante ir a pedirle al vecino que regalaran el machete viejo. Y bueno, terminó siendo esta obra. Él finalmente le pone como en el mango, como el concepto ese de estar manchado de sangre, y unos rastros de unas huellas digitales que hablaban de esa identidad de la gente que había sido, digamos, víctima de esta violencia que hemos vivido en el país. Entonces, este fue como un primer momento.
de acercamiento a lenguajes de las artes plásticas por vía del arte conceptual, de las artes contemporáneas, que tenían en común resignificar objetos cotidianos, resignificar materiales que estaban ahí, que a primera vista no eran, comillas, materiales artísticos, es decir, no eran mármol, no eran óleo, no eran arcilla, sino que eran objetos que al ponerlos acá se resignificaban desde una idea del ready-made, pero no era simplemente poner el objeto, sino intervenirlo, transformarlo para que el objeto adquiriera como un valor simbólico, narrativo, discursivo, que apuntara hacia lo poético en medio de este tema muy fuerte que habíamos cogido, que era qué tan cerca estuvimos de la violencia. En eso nos gastamos casi 3 o 4 semestres, yo creo. Incluso a veces terminamos, yo creo que fueron los 2 primeros semestres, terminamos y no teníamos ninguna obra. O sea, habíamos preguntado, habíamos hecho maquetas, habíamos traído diferentes tipos de material y entre todos opinábamos cómo intervenirlo. Digamos, cada estudiante tenía que formalizar su propia obra, pero entre todos proponíamos y al final, pues, se podía acabar el semestre y no lo teníamos tranquilos, el próximo semestre formalizamos, pero bueno, esto que les acabo de mostrar fue como el resultado final de esa época. Simultáneamente, con el grupo de investigación Dakota, empezamos a hacer unas visitas a los ETCR, que son los espacios transitorios de normalización y reincorporación, creo que se llaman, es decir, los campamentos a donde llegaron a vivir los excombatientes de las FARC. Y pues eso, les confieso, a mí me cambió la vida, o sea, a mí se me partió la vida antes y después de la primera visita. Ya les voy a compartir parte de esta experiencia. ¿Por qué digo que me cambió la vida? Miren, a ver, aquí está la primera visita que hicimos. Primero trabajamos en la vereda más cercana, en la escuela de la vereda más cercana, que curiosamente se llama La Nueva Esperanza. Y ahí a un par de kilómetros al lado de esta escuela, pues están 2 campamentos grandes, esto en el municipio de Mesetas, acá en el Meta. Y bueno, fuimos con los muchachos del semillero, que como les cuento son estudiantes de las diferentes licenciaturas. Hicimos pues un trabajo con niños ahí en la vereda, aquí hay estudiantes de inglés, de filosofía, de artes plásticas, y después de compartir con los niños, conocimos a esta mujer, que es una de las que me partió la vida. Diana Carol Forero fue combatiente de las FARC. Eh, Ella se desmovilizó en el año 2011 y ya para esta época de esta foto, que debe ser 2018, ella ya pues había hecho todo su proceso de reincorporación y en este momento ella estaba trabajando como agente de la Agencia Nacional para la Reincorporación, ayudándole a los excombatientes a hacer su tránsito hacia la vida civil. En ese momento ella nos acaba de leer una crónica que ella escribió con la que hace talleres contando su propia historia y pues detonando un momento afectivo muy bonito que es ella narrando su historia. A mí me conmovió mucho esa historia y justo en ese momento, cuando yo le estoy regalando un librito mío, yo dije, tengo que hacer un documental con esta mujer. Qué historia tan poderosa, alguien que estuvo en la guerra, que se sale de la guerra y que pasados unos años le ayuda a sus antiguos compañeros a salir de la guerra. Esto es algo maravilloso. En ese momento dije, hay que hacer un documental con Diana. La historia se quedó ahí como un tiempo. Puntos suspensivos, ahorita vuelvo al tema del documental. Ya doy la vuelta. Después de la visita a esta escuela fuimos al campamento y esto para mí fue una sorpresa gigantesca. Este es el primer encuentro que tenemos los estudiantes de la Universidad Santo Tomás, de la Decanatura Abierta y a Distancia, de diferentes licenciaturas, hablando por primera vez con excombatientes. ¿Por qué digo que esto me cambió la vida? La sensación que yo tenía ahí, se los cuento muy en lo personal. Lo tengo escrito, pero prefiero contárselos. Yo apenas llegué al campamento, llegamos al campamento caminando con los estudiantes, yo me asusté mucho, porque acabábamos de pasar por un retén del ejército y pues iba yo como profesor de la universidad con 20 estudiantes
y yo me sentía como responsable por la seguridad de ellos y me asusté mucho, como, ¿qué hago yo aquí con 20 estudiantes? O sea, yo hubiera venido solo, pues listo, pero tener como esa responsabilidad, yo estaba muy asustado. Entonces, antes de entrar les dije, guarden cámaras, guarden celulares, porque uno no sabe, pues, o sea, pidamos permiso primero a ver cómo es que vamos a hablar con ellos. Yo estaba supremamente prevenido porque, pues, era mi primera vez ahí. Y cuando entramos y nos reciben tan cálidamente los excombatientes y les pedimos permiso, oigan, podemos grabar, pero sí, claro, bienvenidos, un abrazo, venga, ¿qué quiere saber? Venga, le cuento. Y yo empecé a sentir que esa distancia que había, aquí yo empecé a sentir que había como dos Colombias. Una Colombia de unos muchachos de 20 y pico de años que están estudiando una licenciatura para ser profesores de biología, de inglés, de español, de artes, frente a otra Colombia que nos era absolutamente desconocida. Pero esa Colombia que era desconocida, que era la de los excombatientes que viven de esta manera, era una Colombia que cuando apenas ellos nos hablaron, se nos quitó el miedo. Es decir, conocer al otro nos quitó todo el prejuicio. Eso fue una cosa de un segundo cuando los conocimos y los empezamos a hablar y nos empezamos a conectar, y yo sentí que estas dos Colombias de unos muchachos urbanos y unos señores campesinos se empiezan a unir y éramos uno solo, una sola Colombia. Pero lo que pasaba, lo que había en la mitad era una cantidad de prejuicios, y en la medida que los fuimos escuchando, la conclusión fue aterradora, porque lo que yo escuchaba, yo esperaba escuchar el relato de unos militares, ¿sí? De una gente que acababa de dejar su arma y que iba a tener un discurso guerrerista, y yo como que estaba esperando que un guerrillero me tenía que hablar como guerrillero, sí, en el sentido de la caricatura. Y cuando lo que yo escucho son unos campesinos contando cómo la falta de oportunidades del Estado los obligó a ir a la guerra, porque ellos no querían ir a la guerra, porque nadie en su sano juicio va a la guerra, sí, como Mambrú. Entonces, descubrir eso me hizo llegar a una conclusión absolutamente, ¿cómo les digo? Una obviedad. Fue como, ¿en serio nos dimos balas 60 años con unos campesinos por no habernos escuchado? Porque escucharlos a ellos en ese momento con esa lógica del campesino, como, mira, es que en mi vereda no había carretera, no había puesto de salud, no había escuela, no había posibilidad, yo no tuve otra opción. A mí me tocó a los 12 años coger un fusil, pero si me hubieran dado a escoger, pues yo hubiera escogido otra cosa, pero no tuve que escoger. Entonces, descubrir esa humanidad de esta gente al frente de nosotros, como les digo, a mí me partió la historia de la vida en dos. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia humanidades, en mi caso filosofía por un lado y artes plásticas por otro, pues uno se echa un discurso sobre el otro. En la Universidad Santo Tomás hablamos mucho de la otredad y tal, pero como en un plano teórico. Y yo lo que sentí en esa conversación es que, en serio, ahí yo tenía a el otro, ese otro al que no habíamos escuchado, ese otro que nunca escuchamos hablar en el noticiero, ese otro que no sabemos cuál es su historia, ese otro que nos caricaturizaron durante 60 años, mejor dicho, en un momento, si recuerdan la caricatura, tal vez por allá en los 90 o primeros años del 2000, pues más o menos un guerrillero era un tipo que comía bebé frito, pues, y se tomaba de jugo sangre de bebé, porque sí, es decir, la caricatura sobre el otro, por no haber escuchado su relato, nos generó muchos prejuicios que todavía hoy estamos padeciendo. Entonces, escuchar a unos campesinos, obvio, excombatientes también, pero que nos dicen, miren, aquí estamos sembrando maracuyá, pero es que nosotros no sabemos de sembrar esa vaina, pero aquí hemos sembrado 3 veces y algún día tiene que pegar esta cosa. A veces viene algún técnico y nos ayuda un poquito, pero aquí toca, y en la guerrilla aprendimos a que toca aprender a sembrar la propia comida. ¿Qué hacemos?
¿sí? Y entonces, el otro aprendizaje que tuvimos aquí, que fue increíble, es que a ver, hay dos campamentos, el Mariana Páez y el Simón Trinidad. En este momento estamos en el Simón Trinidad, y este campamento tiene una particularidad, es que están excombatientes y expresidiarios. Es decir, que esta gente sí estuvo en la cárcel y que salieron por uno de los puntos de los acuerdos, pero lo que yo les sentía en el discurso en ese momento, como a este señor que es el comandante de ese campamento, es que es gente que salió de la cárcel y salió de la guerra a los 40 o 50 años y no tiene más familia que la propia guerrilla. Entonces es un poco, voy a ver si encuentro la frase aquí, es un poco, yo nací con una mano adelante y otra atrás y yo no tengo nada más para dónde agarrar. O sea, no hay una familia a la cual regresar, porque su historia en la guerra es tan larga que ya su familia es la, digamos, los mismos excombatientes. Entonces, insisto en la idea de las dos Colombias, ver a mis estudiantes que están por la mitad de su licenciatura, que sueñan con educar una nueva generación y bueno, todo ese instinto optimista, y al lado este señor que dice, yo no tengo más que estas botas que tengo puestas, yo no tengo un peso, yo pagué cárcel, yo estuve en la guerra, pero no tengo más opción que estar aquí con mis compañeros y nos toca sembrar la comida de mañana. Entonces el asunto es complicado. El asunto es complicado, pero entonces se los quiero resumir en la frase que es, miren estas cosas tan increíbles sobre si alguien quiere un tema de investigación, es un tema que le voy a proponer por si alguien lo quiere hacer y quiere venir por acá a investigar con nosotros. El tema de la cultura visual después de la guerra, cómo ellos construyen sus letreros, cómo siguen manteniendo una iconografía sobre sus líderes. Entonces aquí está Marulanda. Entonces la tienda de la vereda, o sea, los excombatientes venden cerdo o venden un poquito de lo que cosechan y tienen una tienda llamada Tienda Comunitaria Libertad. Y sus grafitis, si lo vieron, son grafitis que ahora hablan sobre la paz. Entonces, si quieren un tema de investigación que yo quisiera desarrollar algún día, es un poco este tema de la, llamémoslo, de la cultura visual después de la guerra. O sea, cómo se representa uno en los murales después de la guerra, me parece que puede ser un tema de investigación interesante. Esta es otra de las visitas. Miren este, por ejemplo, por una vida libre de violencia. Estos son las casitas donde ellos viven. Bueno, casitas mucho decir, son unos cubículos ahí que eran parte del acuerdo, que es otro de los puntos que no se les ha cumplido todavía. Y en el salón social siguen manteniendo esta iconografía de sus líderes. En esta otra visita tuvimos la posibilidad, por ejemplo, ETCR Mariana Páez, Territorio de Paz, Día Internacional de la Paz, tal. Entonces, como les digo, uno como que estaba esperando, yo estaba esperando llegar allá a que me recibieran con un lenguaje de guerra. Y no, el lenguaje era un lenguaje de paz, tanto el lenguaje hablado como el lenguaje visual. Y eso me confrontó no con ellos, sino con mis propios prejuicios. Ese es el punto de lo que quería contar con esta anécdota. Entonces, mirar que dentro del campamento tienen una panadería comunitaria y ellos se rotan pues ahí la administración de sus propios servicios, o que incluso le arriendan uno de los salones a una iglesia cristiana, porque para ellos significa pues un ingresito para poder trabajar, y a estos cristianos les interesa pues ir a evangelizar. Y hay niños de los excombatientes que llegan ahí y pues están siendo evangelizados. Entonces es un fenómeno, otro tema para investigar. El que necesite temas para investigar, este es el lugar. Y por ejemplo, este tema de los niños, ver estos niños que son niños que nacieron en el acuerdo, son niños, sí, que tienen 5 o 6 años máximo, son los niños que nacieron cuando ellos tomaron la decisión de dejar las armas, y son estos niños de la nueva generación, o sea, hijos de excombatientes, pero que nacieron en esta transición. Creo que puede ser, pues, sí, un tema muy chévere para investigar y muy necesario. Finalmente, de esto de las visitas, este es un momento interesante
Aquí, bueno, estamos con algunos profes, algunos estudiantes de inglés, de artes plásticas, y está el hijo de Manuel Marulanda, es el señor que está a la izquierda de verde. Entonces me llamó la atención, pues para contarles la anécdota, finalmente es eh, que de todos modos hay prácticas sociales que uno creería que en la lógica revolucionaria no se deberían dar, pero ahí están. Y me refiero un poco a la idea del nepotismo y a la idea de la herencia, ¿no? Entonces es como que este muchacho es hijo de Marulanda, entonces automáticamente tiene como un linaje, ¿sí? Es hijo del comandante Marulanda, entonces tiene... bueno, seguramente no solo por eso, sino pues por su actitud de liderazgo y demás, pues tiene una ascendencia frente a los excombatientes. Pero a mí me llamó la atención que, bueno, uno en la política tradicional, digamos, cuestiona a los delfines, a los herederos, los mismos apellidos, no sé qué, y yo me esperaría que en un mundo de revolucionarios ese fenómeno no se da, pero sí se da. O sea, el hijo de Manuel Marulanda, uno de sus hijos, pues allá tiene una ascendencia y un liderazgo, insisto, seguro no solo por ser el hijo de, sino por sus cualidades como líder, pero bueno, es una anécdota que me llamó la atención. Y bueno, todo esto que pasó con el documental. Hicimos una recolección de imágenes primero y les muestro el tráiler del documental que quisiera yo hacer, que es, el título nos lo dio uno de los excombatientes, que es la frase clave, cuando él está explicando cómo la falta de oportunidades lo llevó a la guerra. Utilizó una expresión, el gobierno nos trata como a peros, o sea, el gobierno nos trata como un trapo viejo, como a un objeto para trabajo, y nosotros no somos aperos que hablan. Es como nos han tratado sin dignidad, pero nosotros tenemos dignidad. Entonces, escuchar como ese poder en la palabra en boca de un combatiente fue muy poderoso. Les voy a mostrar este tráiler que dura 3 minuticos. Es el tráiler del documental que yo quisiera hacer, pero no lo he hecho aún. Y ya les muestro el documental que sí hicimos con Diana Carol. Ya les muestro un pedacito. Entonces les voy a mostrar este, dura 3 minuticos para que conozcan un poco el resultado audiovisual. Ahí va. Se calcula que cada guerrillero recibirá cerca de 300 millones de pesos. Porque el Estado quiso hacer de nosotros, los campesinos, aperos que hablan. Y sí sabe para qué sirven los aperos. Un apero nunca piensa. Un apero solamente sirve para que lo trabajen y lo acaben trabajando. Eso ha querido el Estado con nosotros, los campesinos. Acabarnos de esa manera. Estaba establecido de que cada comandante de frente sacaría una comisión de agricultura. Y entonces, de acuerdo a las condiciones, entonces había esa comisión con un respectivo responsable. Entonces, cultivaba el maíz, la arveja, el frijol, bueno, caña. Yo pasé toda mi juventud en la guerrilla, más o menos 11 años y medio. Pero pues ahora en mi madurez cambié la guerra por la paz. Y nosotros obedecemos a decisiones políticas colectivas. Y la dejación de armas fue una decisión política. Sobrevivimos a la guerra, atravesamos el infierno para poder estar juntos. ¿Qué más puedo decir? Todos nosotros somos el común, la gente que quiere pensar diferente, que quiere construir una nueva sociedad. La lucha armada, si bien es cierto, nos dio unas conquistas, logramos avanzar, ya era un momento donde la lucha armada se estaba degradando hasta tal punto de que el enemigo lo usaba como justificación. Bien o mal, tuvimos que coger el camino de la insurrección, el camino que nos dejó Bolívar. No fue porque quisimos, fue porque el Estado, pensando que somos aperos que hablan, nos iba a votar por el despeñadero.
estuve muerta para el mundo, para mi familia y para mí misma durante 11 años y medio. Pero ese sí que de otro costal. Volver a la vida no fue fácil. Atravesé casi la mitad del país, corriendo en ocasiones y en otras avanzando sigilosamente para no ser vista. Dejamos las armas porque en Colombia, la Colombia se estaba desangrando. Ya son huerticas individuales que hace la gente para ir echándole a la sopita, porque toca así. Ahí tienen cilantrico, maíz, unas matas de pepino. Soy yo y he vuelto del infierno, pero el infierno habita dentro de mí. Para impedir que impongan a nuestros hijos la ideología homosexual de género con el pretexto de la paz. Entonces, bueno, como les digo, este es el tráiler, esto es el documental que yo quisiera hacer. No hemos encontrado la manera de financiarlo, lo hemos presentado a 2 o 3 convocatorias, pero no le hemos pegado, pero es un poco esta sensación, es como lo dice Chimamanda Adichie, la escritora nigeriana. El poder también es la capacidad de contar la historia del otro. Cuando soy yo el que cuento la historia del otro, me lo apropio. Ella lo habla en el contexto de ella siendo nigeriana, negra, cuando llega a Europa y siente cómo los europeos contaron la historia y lo que ella es no se parece al prejuicio que tienen los europeos sobre lo que ella debe ser, entre comillas, pues para los europeos. Entonces ella tiene una reflexión muy bella sobre la creación del relato del otro. Y entonces yo creo que a nosotros nos hace falta en Colombia escuchar la historia del otro. Yo creo que gran parte de lo que se está haciendo ahora en la Comisión de la Verdad y en la JEP es algo muy difícil, pero lo tenemos que hacer, y es escuchar la versión del otro. Nosotros nos quedamos con una sola versión, la versión comillas oficial, la versión comillas del Estado, pero no escuchamos la versión del otro, y no es legitimar al victimario, no es en ese sentido. Porque tampoco es cierto que aquí haya una división entre víctimas y victimarios. No es tan fácil, y creo que el arte ahí tiene una gran responsabilidad, ayudarnos a mostrar que las líneas no son rectas y de aquí para allá eres víctima y de aquí para allá eres victimario. Y creo que el mejor ejemplo en arte en los últimos años lo hizo el Teatro Petra con Labio de Liebre, la obra que, si no la han visto, creo que en estos días volvió a temporada, los invito a que la vean, porque creo que ahí Teatro Petra y Fabio Rubiano logran desvanecernos esa línea, esa cosa tan harta de poner acá víctima y acá victimario, porque en esa retórica él pone de protagonista a un victimario por el que uno termina sintiendo compasión. Y entonces como que uno dice, pero un momento, él es el victimario, yo no puedo sentir compasión por el victimario porque es el victimario. Pero el arte nos ayuda a demostrar que esas categorías simplemente se corresponden a la del ser humano. Es decir, yo creo que el arte nos debe ayudar para que demos el brinco para entender que somos seres humanos. No es que usted es guerrillero, usted es uribista, usted es petrista, usted es paraco, porque todos esos adjetivos lo que hacen es poner una línea divisoria y ponernos aquí o allá. Y siento que eso no nos ha dejado avanzar, e insisto, creo que una de las funciones del arte colombiano en este momento puede ser ayudarnos a hacer invisible, al menos a desvanecer un poco esa línea, para entender que, no sé, por poner un ejemplo de actualidad, aunque no he analizado bien la noticia aún, que se unan unos tipos diferentes ayer y digan que ellos son
el centro Esperanza, creo que se llaman desde ayer, pero que sean gente de diferentes lados y que por lo menos dejemos de entender la política en términos de uribista, petrista, y si usted está de aquí para allá, es de aquí, y que yo puedo decir un momento, es que yo soy, es decir, las únicas categorías no pueden ser esas dos, es lo que quiero decir. Hay muchas otras categorías y no puede ser, es que para mí son uribistas todos los que piensan de aquí para allá, o para mí son petristas todos los que piensan o dicen esto. No, un momento, la cosa es más, no es tan en blanco y negro, la cosa es más en grises. Para terminar entonces, todo esto que les he contado está aquí escrito, pero quería terminar con este párrafo que creo que alcanza a salir en el libro. Después de decir todo esto, pienso que si este proyecto fuese absolutamente consecuente, debería ser presentado por los colectivos de comunicación de los excombatientes, que ellos recibieran los recursos y los equipos para mostrar su propia voz, ya lejos de la propaganda política y la propaganda militar. Pero yo soy quien presenta esta propuesta, entonces intento hacerlo medianamente respetuoso, manteniendo la distancia, porque la cámara me otorga cierto poder de definir dónde la pongo y qué grabo y qué no grabo, pero eso me exige a mí una responsabilidad con los protagonistas del documental y con la audiencia. Seguramente los excombatientes empezarán a producir sus propios documentales para manifestar su propia voz, porque yo como docente, investigador, artista o lo que sea, yo no me puedo arrogar el derecho a llevar la voz de ellos. Termino entonces con esa reflexión, simplemente para decir pues que el documental a mí me permite acercarme a esas realidades, pero no a decir la verdad última, ni la verdad, comillas, verdadera, ni a casarme con una versión. Y por eso les muestro simplemente este pedacito. Digamos, esto la verdad es tema para otro encuentro, pero como lo toqué, entonces les muestro, y no me deja compartirlo acá. Bueno, no, simplemente era para lo siguiente. El documental que hicimos con Diana Carol está basado pues en su crónica, y ese lo pasamos a una beca con el Instituto Departamental de Cultura en el año 2019, nos ganamos el primer lugar y tuvimos la plata para producir ese documental, le pagamos a Diana Carol por su trabajo y pues es un documental que disfrutamos mucho hacer porque esa parte del pasado cuando ella cuenta cómo estuvo en la guerrilla y cómo eran los bombardeos y cómo salió corriendo con un bebé en brazos para que la misma guerrilla no la capturara, todo eso lo contamos en títeres. Y finalmente ya su historia actual viviendo acá, pues en el ETCR que les acabo de mostrar, pues eso sí lo hacemos obviamente en video. Entonces digamos, es una pieza audiovisual que queremos mucho, nos ha permitido pues estar en diferentes escenarios. Yo quisiera pues que si tuviéramos algún otro momento pues lo pudiéramos proyectar, pero la verdad pues como el documental está sobre los 20 minutos y eso, yo preferiría que lo hiciéramos en otro contexto, o incluso el que lo quiera ver, mejor les comparto el link con el compromiso de que lo ven en pantalla grande, en su sala, pues para que vean los detalles, el sonido, la música original, etcétera, porque aquí por pantalla compartida se pierde un poco la calidad de eso que nos costó. Entonces les propongo más bien eso, que para el que quiera ver el documental de Diana Carol que se llama Y eso ya es ganancia, pues más bien les comparto el enlace con el compromiso de que lo ven como se debe ver en pantalla grande y demás. Entonces yo creo que puedo dejar por ahí y bueno, los escucho. Muchísimas gracias, maestro. Mil gracias por su charla. Si nos puede pegar el enlace en el chat para que quede en el registro y lo podamos ver como con detenimiento. Y de una vez le extiendo la invitación a una jornada que tenemos nosotros que se llama Artes en Contexto, una estrategia para visibilizar también problemas del arte contemporáneo y demás.
y del arte en general en contexto. Sería muy grato volver a charlar con usted y pues esa invitación que nos hace en general a todos los que asistimos a toda esa cantidad de programas y de problemas de investigación que plantea con su experiencia desde la región y el trabajo con los excombatientes. Abrimos el espacio, si hay alguna pregunta. Mil gracias, ahí ya vimos el enlace.